Hola amigos, qué bueno estar con ustedes en una nueva entrevista. Y en esta ocasión estoy bien acompañada con el doctor Samuel Sullivan. Doctor Samuel Sullivan, qué bueno que usted esté con nosotros aquí. Y yo quisiera que usted se presentara, aunque yo creo que la audiencia lo conoce, pero sería bueno que usted dijera quién es usted. Bueno, ¿verdad? Dios le bendiga, qué Amén, bendición y amén, gracias por amén. esta invitación a compartir Amén. con ustedes y aquellos Amén. que nos acompañan. Soy su hermano Samuel Sullivan, pastor, nacido y criado pentecostal, Amén. egresado del Colegio Bíblico de las Asambleas de Dios en Springfield. He sido pastor misionero en América Latina y Europa. Muy bien. Y soy profesor de teología. Sí, señor. Tengo mi PhD de Union Seminary, Columbia University, Union, nada 3 más. maestrías sistemáticas, maestría de divinidades, maestría en filosofía. Wow. He servido 6 años en la Facultad de Medicina en Harvard como teólogo y filósofo, tratando con el Tremendo. tema de espiritualidad y medicina. He enseñado por todo Centro y Suramérica, Europa, el norte de África, Wow. Asia. Tremendo. Y así el Señor me ha tenido. Comencé en el ministerio a los 19 años de edad como pastor en Nueva York. Soy Wow, New qué Yorker, joven. de padres puertorriqueños. Y hace 25 años que el Señor nos trajo a Puerto Rico, mi esposa Irene, marido de una sola mujer, por 55 años Qué de bonito. matrimonio. Tengo 3 hijas y un varón. Y serví en Puerto Rico cuando el Señor me llamó a servir como vicepresidente interamericana y fundador del programa PhD en la India. Tremendo, Y así, tremendo. presentemente, también soy profesor de teología en el Seminario Teológico de Puerto Rico y director del Centro de Estudios Teológicos Internacional. Ok, Y así tremendo. otras cositas así que Así me mismo, y mantienen profesor ocupado. mío, porque yo cojo Sí. clases con usted ahí en ese centro. Qué bueno. Bueno, Excelente. y aquí para servirle. Amén. Pues doctor Sullivan, usted, como yo le estaba compartiendo, nosotros tenemos estas entrevistas porque el Señor me ha enviado para hablarle al cristiano, ¿verdad? Que a veces desconoce algunos temas. Y este tema es importante. Nosotros vamos a hablar hoy de los concilios, como usted sabe. Y como sabemos que hubo un primer concilio en Jerusalén, que quisiéramos como darle como un pequeñito trasfondo a los hermanos, para que ellos sepan, ¿verdad?, cuán importante fue ese concilio, ¿verdad? Y tal vez estableció como Sí, una premisa. importante, y primero yo diría distinguir entre el uso de concilio en el libro de los Hechos, que es el primer concilio de la temprana comunidad cristiana. Correcto. Pero aquí tenemos que entender que eso es distinto al uso hoy del concepto concilio. Oh, sí. Muy Porque bien. hoy cuando hablamos de concilio, mi concilio, concilio de la Asamblea Sí, de Dios, señor. estamos hablando Correcto. de grandes organizaciones administrativas, burocracia, estructura de poder, etcétera, etcétera. En el libro de los Hechos, sí, un concilio era una consulta. Okay. Y es la consulta de los primeros cristianos, solamente judíos, que se encuentran todavía en Jerusalén. Muy bien. Y hay una inquietud porque Pablo, que estaba anteriormente persiguiendo la iglesia, se ha convertido, por la gracia de Dios, en el apóstol, el enviado de Dios. Así es. No solamente para alcanzar a su pueblo judío, Sí, Señor, qué lindo. sino el Señor le abrió puertas con los gentiles, Amén. los no judíos. Y ha surgido un problema porque en esta apertura ahora a incluir en la nueva iglesia fundada en Pentecostés, ahora no están solamente los que estuvieron en el día de Pentecostés, que todos eran judíos. Exacto. Ahora se ha abierto la puerta a gentiles. Y en el concilio de Jerusalén hay una inquietud. Sí. ¿Qué vamos a hacer con estos gentiles? Que tienen unas maneras de vivir, una manera de comer, etcétera, que son contrarios a la ley de Moisés. Y en ese concilio, Pedro, que es el que lo inicia, ¿verdad?, llegan a unos acuerdos. Bueno, ok, el Señor se está moviendo entre los gentiles, pero hay condiciones. Es decir, ellos no pueden comer de hogado, no deben de comer carne inmunda, lo que nos encanta a nosotros, pernil. Sí, el pernil lechón. Ok, entonces ellos van a establecer qué son las condiciones de la relación de
nuevo creyente judío que conoce a Cristo y los gentiles ahora que se están convirtiendo. Que mientras ellos respeten estas condiciones nuestras como judíos, son aceptados. Exacto. Ahora, vamos a ver que de ahí van a surgir problemas, porque más tarde quieren que estos gentiles se circuncidan, y Pablo es el primero que le dice, no, a Timoteo sí, por varias razones, pero esto no. Exacto. ¿Por qué? Porque no es por la circuncisión. Anyway, ese es el primer encuentro en los líderes de la iglesia en Jerusalén, Sí. que van a comenzar a considerar comportamiento, valores, ética, moral, doctrina, Exacto. para tenerlos en común. Entonces ahí se da lo que se va a llamar el primer concilio de Jerusalén. De Jerusalén, muy bien. Como usted y yo sabemos, y muchos de nuestros amigos que nos escuchan saben, hubo otros concilios, ¿verdad? Ya luego de Cristo, en los primeros siglos de la antigüedad, hubo unos concilios. Entonces mi pregunta para usted es, ¿cuál fue el propósito de estos concilios y cuál fue el primero en la era de la iglesia? Bueno, déjeme buscar mis notas porque Sí. hay varios. Primeros concilios. Muy bien. La diferencia es, los primeros concilios van a darse después que la cristiandad es reconocida como religión oficial o reconocida del Estado romano. Ok. 325. Ajá, 325 después de Cristo. Después de Cristo. Y de nuevo, todos los concilios están respondiendo a preguntas doctrinales teológicas. Es decir, ¿qué es lo que se está predicando y enseñando y creyendo entre la iglesia cristiana? Sí, señor. Okay. Entonces, van surgiendo lo que la iglesia va a reconocer como falsas doctrinas o herejías. Exacto. Y la iglesia, que deseando defender la verdad de las escrituras, entonces tiene que convocar el liderazgo de las iglesias dentro del Imperio Romano para consultar, dialogar, reflexionar y llegar a unas conclusiones. Ahora, sí tengo que resaltar hoy, en la época moderna, posmoderna, en la doctrina liberal, que no reconoce que las escrituras son palabra de Dios. Oh, sí, eso es importante. Y tenemos teólogos que no creen que Jesús es divino, teólogos que se llaman cristianos que no creen que las escrituras son palabra de Dios, teólogos que se llaman cristianos y están en los medios, están en nuestros seminarios, que no creen en la resurrección corporal histórica es lo más de eso. terrible. Ahora, ¿qué sucede? Menciono eso porque dentro de esa forma de pensar y interpretar la fe cristiana, no existen herejías o ortodoxia. Ortodoxia sería sana doctrina. Sana doctrina. Herejía es falsa doctrina. Exacto. Dentro del marco moderno de la teología no se aceptan esos criterios, esas definiciones, porque se parte de un supuesto de que la diversidad y el pluralismo es aceptable. También se parte del supuesto histórico que eso lo que hace es dividirnos. Entonces hoy cuando uno habla de ortodoxa, sana doctrina, o de herejía, error, estamos asumiendo, número uno, que la iglesia desde el principio tuvo que estar clara que es aquello que creemos que concuerda con la verdad de las Escrituras, porque la Escritura, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, son inspiración de Dios. Así mismo. Es la fuente de toda Correcto. verdad. Entonces, hoy hay en la comunidad, y digo que se llama cristiana, que no aceptan nada de doctrina. Eso es importante. Uno cree lo que cree. Ya yo creo en Jesús, y quizás mi Jesús no es divino, quizás mi Jesús no resucitó, no va a volver, pero ese es mi Jesús. Exacto. Y estoy bien. No. Entonces, los concilios desde el inicio tienen que estar tratando con temas de sana doctrina. Sí, señor. Entonces, cada uno de los concilios
va a responder en su época, es decir, en las distintas épocas de la iglesia, Sí. se va a atender a diferentes temas de doctrina. ¿Qué es lo que creemos a la luz de las Escrituras? Amén. Y esto es importante, porque no es a la luz de los filósofos Exacto. de la época, sino de las Escrituras. Correcto. Y entonces, cuando miramos a lo que se llaman los 7 concilios ecuménicos, déjeme explicar el título No hay de esto. problema exacto, muy bien. Primero, credo es la declaración en el latín que esto creo. Esto es lo que creemos, y en plural. Exacto. Okay, esto es lo que la iglesia cree. Por ecuménicos, de nuevo, hoy tenemos conceptos modernos Diferentes. distintos de lo que es ecuménico. Sí, señor. Las raíces griega y latín de oikos, de oikumenic, es cuando Jesús ora en Juan, Señor, que ellos sean uno. Como nosotros somos uno. Esa es la expresión base de ecuménico. Santo. Del oikos, que pertenecemos a la misma familia, Exacto. al mismo grupo. Y entonces a lo que se refiere es que esto es un testimonio ecuménico que respaldan toda la iglesia. ¿Cuándo se hicieron los concilios? Ahora, debemos estar en cuenta que la fe cristiana hoy se divide en 4 grandes familias. Muy bien. Está la familia católica, que más tarde, para el siglo XVI, formalmente va a ser la Iglesia Católica, Apostólica y romana. Esa sigue siendo la expresión más grande de la cristiandad. Sí. En el 1005 comienza una división, en el 1014, entre la Iglesia Católica, Apostólica, todavía no romana, y la Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa, que son las iglesias católicas del Oriente, que se dividieron por un debate sobre el Espíritu Santo llamado filioque, el debate sobre la procedencia del Espíritu Santo. Eso vino a ser la primera gran división de las iglesias cristianas, Exacto. la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Apostólica. Y entonces, más adelante, para el siglo XVI, se inicia lo que hoy conocemos como las iglesias protestantes. Oh, sí. Lutero, Calvino, Zwingli, Tyndale, etc. Exacto. Ellos van a representar una ruptura con lo que se va a llamar la Iglesia Católica Romana. Entonces, dentro de ese grupo de que antier estuvimos celebrando el Día de la Reforma Protestante, claro que sí. en vez de Halloween. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa ruptura surgen nuevas familias. Surge la familia protestante, que son los luteranos. Surge la familia reformados, que son los calvinistas. Surgen los anabautistas. Y que entre los anabautistas se encuentran mayormente, por ejemplo, los bautistas. Sí. Y de ahí, los anabautistas radicales, van a salir más adelante los wesleyanos, más adelante los pentecostales. Wow. Y entonces hay otro grupo que también los pentecostales tienen muy cercanía a ellos, que se llaman los neumáticos. Los neumáticos era otro grupo que rechazó a los bautistas, rechazó a los reformados, rechazó a los luteranos, porque ellos decían, nosotros no reconocemos credos, ni confesiones, ni tradiciones de la iglesia, las rechazamos. Esos católicos. Sí. Nosotros recibimos la verdad del Evangelio directamente por el Espíritu Santo. Ok. Suena como alguien por ahí. Sí, ¿verdad? suena que como el Espíritu Santo bien nos parecido a ilumina y el Espíritu Santo que nos enseña. Exacto. Directo. Ahora, ellos se convirtieron en un gran peligro para la iglesia protestante y para la iglesia católica romana, porque ellos no estaban sujetos al orden de nadie. No había forma de corregir sus doctrinas o someterlas a juicio, porque venía directamente de Dios. Imagínate, tú te vas a pelear con Dios. Exacto. Entonces,
Eso crea entonces la tercera parte de la familia, que católica romana, ortodoxa y las iglesias protestantes. Pero ya para el 1960 se va a ir reconociendo en el mundo eclesiástico el lugar de los pentecostales. Qué bonito. Ellos, por lo fin, los católicos, los protestantes, los anabautistas, mayormente bautistas, wesleyanos, Exacto. y otros dicen, espérate, esta comunidad pentecostal que surge en 1901, el avivamiento del 6, ellos son cristianos, no es una secta, porque anteriormente se le trataba de secta. Como una secta. No, sí. esto es una iglesia legítima. Muy bien. Entonces ahí se constituye la cuarta gran familia del cristianismo. Ahora, en cada uno de esos 4 grupos Muy bien. hay un sinnúmero de subgrupos. Sí. Es como en la familia, tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos abuelos, tenemos otra familia extendida que llamamos familia. Exacto. Lo mismo sucede. Entonces, cuando hablamos de los 7 credos ecuménicos, estamos hablando hoy de la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes y reformadas, O sea, calvinistas. calvinistas o luteranos. Ajá, ¿Ok? también. Y yo le añado no solamente Calvino, sino arminianos, Arminianos. que siempre fueron anteriores de los calvinistas en Holanda. Ellos constituyen la tradición protestante o las iglesias que reconocen los credos y las confesiones ecuménicas. Pero las iglesias de anabautistas, iglesias pentecostales, no. Para ellos el tema del ecumenismo, el tema de los credos y las confesiones, No lo oficialmente no las aceptan. Prácticamente soy de la opinión que seguro los aceptan donde quiera. Oh, sí. Es que una cosa es la aceptación formal, Exacto. otra cosa es la aceptación popular. Exactamente. Pero entonces, entre esos credos, por ejemplo, tenemos el primero, 325. 325 de Nicea. De Nicea, el concilio de Nicea y Fue el el primero. propósito, abordar la controversia ariana. Exacto. Ariano fue un gran presbítero en el norte de África, gran evangelista misionero, Sí. pero está enseñando que Jesús no es divino, que Él es un ser creado, superior a los ángeles, pero menor que Dios. Entonces, la iglesia tiene que bregar con eso, y note, son 325 años casi después de Pentecostés. Sí. Que la iglesia dice, no. Ario, tú eres un buen cristiano y todo, pero lo que tú estás predicando no es bíblico. El Jesús en que creemos es coigual, homoousia, coigual con el Padre. Él no es un ser creado. Exacto. ¿Okay? Y entonces ese concilio entonces comienza a debatir y viene el gran teólogo Atanasio, uno de los grandes teólogos y defensores de la fe, a debatir con arios en el concilio. El concilio se dio para debatir, consultar, reflexionar, Exacto. examinar la fe. La fe. A la luz de la Escritura. A la luz de esa herejía. De esa herejía, que se va a llamar herejía, porque hasta ese momento no se ha declarado hereje. Antes de continuar, doctor Sullivan, le pregunto, estas personas que participaban allí, que muchas veces la Iglesia Católica dice que son sacerdotes, yo entiendo que son obispos, pastores, ¿cómo usted los ve? Bueno, la palabra que el texto usa, primero, entre ellos hubieron obispos. Ahora, el episcopo y el obispo es un pastor. Ok, es la muy expresión bien. griega como pastor. Correcto. Okay. Es un pastor. Ahora, ya para el año 325, después del concilio de Milano, a donde el emperador Constantino reconoce la iglesia, que es en el 325. Bueno, cerca de esta misma época, ¿qué sucede? La iglesia comienza
a imitar la estructura política romana Oh, sí. con niveles de autoridad. Oh, sí. Pero todavía aquí Interesante eso. obispos son pastores de iglesias y Muy muchas bien. veces un grupo de iglesias. Muy bien. Pero a eso son representantes de las regiones en el Imperio Romano del Exacto. liderazgo de la iglesia. Exacto. Ahora también ya a la iglesia ha tenido unos 60 años más o menos de apóstoles. Entonces tenemos aquellos que son los nietos, bisnietos de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Correcto. Juan, etcétera. Que es decir, que ya la iglesia tiene una tradición de cierta jerarquía, de autoridad, entiendo. del liderazgo de la iglesia. Qué interesante ¿Ve? eso. Porque ya han pasado, Juan escribe su última carta de revelación en 99-100, cuando muere. Pablo se cree que no más tardar del 80 y que probablemente hasta antes, 60, ya Pablo esté muerto, Sí, haya muerto en Roma. lo martirizaron en Entonces, pero entonces tenemos los padres, los apologistas y los Exacto. padres de la iglesia, que son los grandes teólogos que van a surgir. Y por ejemplo, Atanasio es uno de Correcto. esos grandes teólogos Sí. que van a defender la sana Muy doctrina. bien, muy bien. Entonces ya la iglesia para el 325 ya tiene formado su doctrina y por eso cuando Arios sale enseñando que Jesús no es divino, la Lo iglesia mismo que dice, dicen los testigos de Jehová. sí, aguántate ahí, ¿cómo que no es divino? Así mismo. Tú eres obispo. Exacto. Pero aquí tenemos que cuestionar. Entonces, esto lo lleva al concilio de Nicea. Ahora, el concilio de Nicea viene a ser uno bien importante porque es el primer concilio de la iglesia Correcto. gentil y judía. Amén. Esto Wow. no existió en Jerusalén. Exactamente. Esta es la iglesia que se compone ahora de judíos creyentes en Jesús y de gentiles creyentes en Jesús. Del mundo conocido de ese momento. Del mundo greco-romano. Ahora, el que los convoca o tiene la autoridad para reunirnos es Constantino el emperador. Wow, qué cosa tremenda. Por eso es que él tiene esa autoridad para poder reunir a esa gente de tantos lugares. Sí, porque hay unos debates y Ajá. parte del problema que él tiene es político. Porque muy él bien. ha bendecido la iglesia cristiana Amén. en el 314 con el decreto de Milano. Porque él vio que los cristianos ya se habían regado por todo el imperio. Exacto. Y ahí el imperio se le está dividiendo entre Constantinopla y Roma. Y están estos dos generales peleando para el control del imperio. Y Constantino dice, espérate, si estos cristianos están donde quiera, están como el arroz blanco. Entonces ellos me pueden ser útiles. Ajá. Yo los voy a bendecir dándole Ajá. autoridad imperial de ser reconocida como una religión legítima, libre. Muy bien. ¿Okay? Entonces, él entonces convoca al concilio. Ahora, esto nos crea unos problemas teológicos, históricos, porque la iglesia le va a reconocer y le va a atribuir al emperador, usted es representante de Dios en la tierra, del gobierno, los Sí. asuntos sociopolíticos, esa es su esfera. Muy bien. Nosotros nos encargamos de lo espiritual y tenemos un concordato, un acuerdo que nosotros respetamos su lugar en la esfera del mundo y usted respeta en la esfera espiritual la iglesia. La iglesia. Y los dos somos instrumentos de Dios. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Él convoca el concilio. Esos son los comienzos de lo que hay hoy. Sí, y lo que se crea un gran problema. Sí. Pero aquí lo que tengo que aclarar, en la teología liberal de History Channel, por ejemplo, que todo lo que hace el History Channel, o la mayoría, viene de fuentes liberales. Sí, estamos conscientes de eso. Entonces, ¿qué sucede? En History Channel, cuando viene del Concilio de Nicea y la Biblia, el Nuevo Testamento, ellos enseñan que fue Constantino el que determinó el contenido del canon del Nuevo Testamento. Históricamente, eso es un embuste. Sí, señor.
Eso no es verdad. Eso es así. Lo que hizo Constantino, él proveyó el lugar y la oportunidad para la iglesia establecer y reafirmar lo que ya ella había reconocido ser el contenido del canon. Claro en que el año sí. 325, en la carta de Atanasio, él enumera 25 de los 27 libros del Nuevo Testamento, 100 años antes del concilio de Nicea, Muy bien. antes de Constantino nacer. Así, Ya siglo la III. iglesia y Eusebio tenían una lista de los libros reconocidos. El concilio sirvió como una confirmación de aquello que la iglesia ya había reconocido por más de 100 años. Como fijarlo en piedra. O sea, esto es. Pero en la teología liberal se dice, no, fue Constantino, fue el poder secular que estableció lo que cree la iglesia. Sí. No. Nos están mintiendo. ¿Okay? Segundo concilio, viene el concilio de Constantinopla. 381. Y el propósito en Constantinopla, note que Constantinopla está en el otro lado del imperio. Sí. Okay. Es la otra capital. Representa la otra capital. Entonces, el propósito era abordar los debates en curso sobre la naturaleza del Espíritu Santo y reafirmar el credo de Nicea. Okay. Porque ahora el credo de Nicea tuvo que establecer quién es Cristo. Exactamente. Note que le cogió 300 años. Porque decir que somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero el Padre es divino y el Hijo es divino. ¿Cómo es que uno y uno son uno? Ahí hay dos. ¿Cómo somos mono? Es uno. Correcto. Solo Dios. Eso tomó hasta el concilio de Nicea. De la iglesia llegaron claro qué es lo que estamos diciendo cuando somos monoteístas. Que Dios es uno. Ahí en Nicea se tuvo que resolver la identidad de Jesús como divino, coigual como con Dios. el Padre. Qué lindo. Pero ahora en el concilio de Constantinopla tienen que reafirmar, Jesús es divino, coigual con el Padre, somos monoteístas, pero, ahora se introduce la tercera persona de la Trinidad. Qué lindo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso había creado 100 años de debate. De los teólogos. En ese momento se les puede llamar teólogo porque están interpretando la Escritura. Los obispos, los Exacto. pastores. Espérate, ahora tenemos Padre, Hijo y ahora hay otro, tercero. Y somos uno. ¿Cómo es que uno más uno es uno? Exactamente. La iglesia entonces en Constantinopla en el 381 es que se va a dar ese debate. Y debo de hacer esta observación. Hoy, cuando nuestros concilios modernos van a tratar con doctrina, toman una hora. Vamos a poner trabajar con esa doctrina. Y deciden. Estos concilios, varios tomaban meses y años. Y los concilios entre ellos eran años. Años y años para debatir, para orar, para buscar las escrituras, Sí, Señor. para dialogar, Señor, dirígenos. Amén. Entonces, Qué lindo. les tomó desde la fundación del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es dado a la iglesia, Santo. ¿verdad? Hasta el año 381. Wow. La iglesia decir, ok, aquí tenemos que entonces ser claros. Qué lindo. ¿Qué es lo que creemos? ¿Y qué es lo que no creemos? Porque es tan importante no solamente lo que creo, pero qué es aquello que yo rechazo, que no es verdad. Exacto. Entonces se da este concilio a donde se va a tratar a reafirmar la persona de Jesús como el Salvador, Dios hecho hombre, y afirmar la persona del Espíritu Santo. Wow, qué lindo. ¿Okay? Y entonces de ahí seguimos. Por eso es que es tercera, porque se trabaja como en última instancia, ¿verdad? En un segundo concilio. Ya, porque de nuevo surgen nuevas preguntas. Y note que no son concilios que cada año se da en 2 años. No. Pasan en algunos casos un siglo de la iglesia mirar, reflexionar, pensar su fe.
Sí, señor. Entonces, en el año 430, vamos al concilio de Éfeso y note, del año 381, ahora vamos al 431 y ahora es en Éfeso. ¿Okay? Éfeso es hoy en Turquía, es una gran ciudad romana en la costa oeste de Turquía, una gran ciudad. Y entonces el propósito en el año 431 fue abordar la controversia nestoriana que cuestionaba la naturaleza de Cristo en su relación con, por ejemplo, con María. El concilio afirmó el título de María como Teotocos. Es decir, ¿quién es y qué es la relación entre Cristo y su Madre María? Ajá. Por siglos, en la iglesia cristiana, se había reconocido el lugar de María, mujer escogida por Dios. ¿Okay? Pero entonces se había convertido, y noten que estamos hablando de una sociedad, una cultura pobre y letrada, a donde muchos comienzan a adorar la persona de María. Ajá, esos personajes bíblicos. Sí, entonces, ¿qué sucede? En esa pastoral de la iglesia se comienza a adorar a María y comienzan entonces a cuestionar, espérate, pero nosotros no somos llamados solamente a adorar a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y entonces se da este gran debate del Teotocos. Teotocos es la expresión griega, Teotocos, la expresión de Dios. ¿Okay? Entonces, al inicio, Teotocos incluía adorar María como figura divina, Madre de Dios. Sí. Pero la iglesia en este debate va a decir, no. El error no está en que ella sea la representante de Dios, en ese sentido, Teotocos. El problema es que se le está adorando como figura divina. Entonces vamos a arreglar el problema y no botar el baby, ¿verdad?, por la ventana, no. Vamos a reconocer el título de María como Teotocos. Sí. Pero no para adorarla. Exacto. Porque lo que la Biblia enseña es veneración. Respeto. Que es respeto o honra. Exactamente. Ok, lutros supra lutros. Es decir, que entonces Pablo escribiendo a los Gálatas, entre otros pasajes, dice, a los que le sirven le enseñan tenerles con doble honra. Ajá, Okay. muy bien. Entonces María es madre de, y lo que tuvieron que aclarar, ella no fue madre de Dios. Ella fue la madre de Jesús. De Jesús. El hombre. El hombre. Que ella participó como mujer en el parto humano de este hombre llamado Jesús. Pero su origen y su naturaleza divina es eterna. Exacto. Ella no tuvo nada que ver con su identidad divina. Es un vientre subrogado. Exacto. Es con el hombre natural. Entonces, en ese sentido, se le puede expresar honra, reconocimiento a María. Claro, ¿Okay? la reconocemos. Algo que como... nosotros nos hemos olvidado. Eso es así. Los pentecostales no nos hemos olvidado los protestantes no. Tampoco. Exacto. Pero se va a dar ese debate. Pero entonces seguimos caminando por la historia y llegamos más adelante, unos 20 años más tarde, ahora en Calcedonia. Calcedonia. Y el concilio de Calcedonia, definir las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, en una sola persona. Wow. Porque con Arios se reconoció la coigualdad. Que era divino, que Cristo era divino. Pero entonces lo que va a surgir en la reflexión teológica, y aquí no podemos olvidar que a través de todos estos temas, detrás de esto, está todos los supuestos filosóficos del mundo greco-romano, especialmente Platón y Aristóteles. Los supuestos, porque esos son los filósofos que definen las religiones greco-romanas. Entonces ahora entra esta nueva religión y desde el principio,
La teología siempre ha incorporado filosofía. No existe ninguna teología, ninguna, que no tenga componentes y supuestos filosóficos. Correcto. El asunto, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Porque la función y el asumir el uso filosófico secular es cómo comunicar al público, a mi contemporáneo, el sentido de mi fe. Por ejemplo, hoy vivimos en un mundo posmoderno. Sí. Los grandes que definen ese mundo posmoderno, Derrida, Foucault, Nietzsche, etcétera, ellos son los que han definido nuestra cultura. Por ejemplo, hoy, ¿cómo tú determinas tu género? Según la filosofía secular posmoderna de Derrida, Foucault, Latour y otros, es una construcción social, psicoterapéutica, tus emociones. Tú te defines a ti mismo. Ahora, ¿por qué? Porque en los escritos de Derrida y otros se establece en la introducción de los 50 a la posmodernidad que no hay verdades absolutas. No existe. Esa es la posmodernidad, que no hay verdades absolutas. Y rechaza el modernismo, porque el modernismo se parte de la verdad absoluta de la razón y la lógica, la ciencia. Eso es lo que se llama una metanarrativa, se va a rechazar por Derrida y otros. Entonces van a concluir, no hay verdades absolutas. Cada uno construye su propia verdad. Esos son los filósofos. Y por ahí se van los liberales. Y ahí es que están, pero ahí estamos nosotros. Ahí está la iglesia, porque la iglesia nunca es ajena o exenta de las influencias filosóficas, culturales, sociales o políticas de su tiempo. El asunto es que entonces siempre va a haber filosofía envuelta. Sí, señor. Y aquí la iglesia siempre, y en estos concilios, tuvieron que bregar con estos asuntos. Y por ejemplo, una de las grandes filosofías aristotélicas, Aristóteles, grandes teólogos como Agustín de Hipona y otras, tuvieron que incorporar para bien y para mal, porque nosotros hemos incorporado una filosofía pagana de Aristóteles para definir a Dios como cristiano. Y eso ha deformado nuestro concepto de Dios. Porque Aristóteles, en su obra de la metafísica, capítulo creo que es 5, define a Dios como el origen de todo lo que hay, como la primera causa de todas causas. Entonces, él define eso como perfecto o divino. Pero para Aristóteles no hay nada fuera de Dios que pueda tener un impacto, un efecto sobre Dios, porque es el primer efecto. Y Dios, siendo perfecto, no podía ser impactado por nada interior a él. Por ejemplo, creemos en la oración. Señor, escúchame. Amén. Estoy deseando impactar la decisión de Dios. Bueno, según Aristóteles, eso es imposible. Dios no es impactada por nada fuera de sí mismo, nada. No se podía mover para nada, no hacía nada. Porque si Dios responde a mi oración, algo fuera de Él lo está impactando cambio en Él. Amén. Y eso se convierte en una nueva causa. Sí, correcto. Entonces Aristóteles dice, no, Dios es apático. Dios no atiende ninguna oración o misericordia o compasión. Nada, es apático. Cuando ahora, la Biblia habla con lo contrario. Eso es una postura contraria a la Biblia, Exactamente. a la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Correcto. Pero los teólogos, como a Tomás de Aquino en la Gran Suma Teológica, siglo XIV, toma entonces a Aristóteles y lo bautiza como cristiano y usa el concepto de la perfección divina de Aristóteles, no de la Biblia. No de la Biblia. Para definir el concepto cristiano de Dios. Correcto. Y esto nos va a crear unos Eso nos ha llegado problemas. a nosotros. Sí, porque hoy sea pentecostal, sea bautista, sea metodista, episcopal, luterano, calvinista, formalmente en las declaraciones de estas comunidades cristianas se rechaza
lo que se llama la doctrina, o se acepta la doctrina del patropasionismo, que es Dios no sufre. Cuando es lo contrario en el Ese Antiguo es Testamento. Ese es Aristóteles. Pero hoy todavía Sí. en nuestras iglesias pentecostales, Sí, Asamblea de Dios y otras, sí, sí. católica romana, Sí. bautista, presbiterianos, todos todavía apoyan el patropasionismo. Dios es incapaz de sufrir. Bueno, ese es el resultado de una definición que no es bíblica, que es Sí. filosófica. Es filosófica, y viene Entonces, de Aristóteles. no podemos escaparnos de la importancia del lugar que puede ser útil, porque es el medio que yo me dirijo y me hago entender en el mundo moderno. Entonces, yo en un mundo posmoderno tengo que reconocer, ¿verdad?, que la filosofía de Derrida plantea estos son los problemas y las contradicciones de esta filosofía. Entonces, como cristiano, ¿cómo yo entiendo mi fe? ¿Ve? Y cómo entiendo lo que es fe. Exacto. ¿Okay? Dentro de un mundo donde no hay absolutos. Entonces siempre hay esos puntos de desacuerdo. Yo rechazo este supuesto. ¿Okay? Lo rechazo. Porque para mí, intencionalmente, la Escritura es palabra de Dios. Es la fuente de toda verdad. No es una fuente entre otras. No es una fuente relativa a mí y mi cultura. No, es. Entonces, eso es una postura que a través de la iglesia estos concilios han dicho ante su cultura, ante su realidad social política. No, estos son los no negociables. Ajá. Sabemos que esto existe en la sociedad, estos valores no los rechazamos. Esta es la postura y estamos dispuestos a defenderla. Entonces, estas son las funciones de estos concilios. Sí. Ante las diversas creencias que surgen en su entorno. Correcto. Entonces, algo que ha perdido muchas de nuestras iglesias es entender estas posturas. Sí. ¿Y por qué son importantes hoy? Porque hoy, básicamente, la iglesia no rechaza nada. La iglesia se ha acomodado a la cultura posmoderna, se ha adaptada al mundo posmoderno. Porque en la transición de que reflejan estos concilios, la iglesia desde Constantino, cuando Constantino le dio la bendición a la iglesia para sus intereses, bajo el concordato que el Estado va a reconocer la iglesia y la iglesia va a reconocer al Estado, eso ya, el contrato constantiniano, ya dejó de existir. Exacto. Paró con la modernidad, especialmente con la posmodernidad. Sí, sobre todo eso ha sido un cambio bien grande. La posmodernidad, que hay gente que dice que eso no existe, pero eso es real. La iglesia vive lo que se llama el poscristianismo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque ahora la iglesia ya no vive bajo el concordato del cuarto siglo al siglo XX de respeto y la relación entre el Estado y la iglesia. Sí. Caso de Puerto Rico, 2 o 3 años atrás, estoy mirando las noticias y los concilios, el FRAP y otros llamaron una conferencia, etcétera, y estaba la silla para el gobernador. ¿Okay? Y entonces llegaron todos los representantes y la silla del gobernador vacía, por primera vez en Puerto Rico por una reunión de este tipo. No mandó ni un representante. Tremendo. Cuando yo vi eso, yo dije, ok, ya el Estado no reconoce el concordato. Yo como gobernador no tengo que estar aquí representando al Estado, así en respeto a esto que representan la iglesia. La iglesia, sí. No, yo no me debo a ello. Ahora, bueno, Cristo lo dice, cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Bueno. Ya eso está establecido. Pero ahora el asunto es, en ese caso, eso se dirige a la iglesia. La iglesia, entonces, no ha reconocido que el Estado le ha dicho a la iglesia en Puerto Rico, ustedes hoy son una amenaza.
nosotros no nos interesa lo que ustedes representan, porque ustedes se atan a unas verdades absolutas, las cuales nosotros en la sociedad secular no reconocemos ninguno. Sobre todo en este tiempo. Nada absoluto. Todo es relativo a mí. Yo construyo mi propia identidad. ¿Ve? Mi mundo. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia se encuentra entonces como está siendo desplazada. Cuando yo llego a Puerto Rico, una de las cosas que me llamó la atención, cuando voy buscando, Señor, en qué iglesia yo me hago miembro, me decían, sí, Sullivan, es así, esos son PNP. Wow. Sí, ese es popular. ¡Ay, santo! Y esos son independientes. Y yo decía, pero ¿de qué están hablando? Porque yo no sabía nada del asunto político de Puerto Rico. Exactamente. What is this? ¿Qué es esto? Y comienzo a indagar, ándate, mira el testimonio público de lo que es la iglesia cristiana en Puerto Rico. La que lo define ante el público no es el evangelio. No, es su postura política. Es su identidad y participación política secular. Y como me han dicho varios políticos, terrible. Mira, Sullivan, nosotros ya no necesitamos la iglesia. ¿Por qué? Porque los feligreses de esas mismas iglesias son mejores y más leales miembros de nuestros partidos de los que son de la iglesia donde pertenecen. Señor. En sus iglesias, ellos no participan en estas actividades, ellos asisten a la iglesia, pero en nuestros partidos, ¿quiénes son los que están en la calle? ¿Quién está representando el partido? Esos mismos que están en esas iglesias. Feligreses de esas iglesias son más fieles al partido, a los valores del partido que a la fe que dicen que proclaman. Entonces, eso es un reflejo del mundo posmoderno, a donde la iglesia es rechazada por el Estado, le da una esquinita a la iglesia, siéntense allí, entreténganse, brinquen y canten. Pero en la palestra pública, aquí usted no tiene lugar ni voz. Exacto. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Mi interpretación. La iglesia en la época postcristiana ha caído en una crisis de identidad. ¿Quiénes somos en un mundo postmoderno, postcristiano? Sí, porque desde el cuarto siglo hemos sido respetados, aceptados en el lugar en la plaza, a donde se encontraban las plazas, en el corazón del pueblo, lo que define la vida, cultura, política del pueblo. Exacto. No, ahora no nos quieren. ¿Quiénes somos? Entonces la iglesia cae en una crisis de identidad. La crisis de identidad, la falta de autoestima, ha llevado, en mi opinión, la iglesia a una crisis de inferioridad ante la sociedad postcristiana secular. ¿Quiénes somos? Sí. Ante esa crisis de identidad, de inferioridad, necesita satisfacer su autoestima, su ego. ¿Cómo lo hace? Mi opinión. Vamos a ser como ellos. Porque los que nos hacen aceptables son ellos. Exacto. Entonces vamos a tomar los valores, los principios, los estilos de vida de ellos y vamos a bautizarlos e incorporarlos en la vida de la iglesia. Sí. Porque si nosotros somos como ellos nos van a aceptar. Somos y importantes. Se restaura nuestra autoestima, nuestra identidad. Entonces, entre dos corrientes que yo he observado ya por varios años, mirando, examinando y estudiándolo, que hay dos corrientes dominantes, entre otras. Número uno, la corriente política. Soy pastor, como yo me avergüenzo de ser pastor, porque estoy siendo rechazado, mi autoestima, mi vamos a ser bien rechazados. Me voy a hacer político. Ajá. Porque haciéndome político, número uno, requiere que yo me haga miembro y me comprometa con otro partido. No con la iglesia. Hemos visto unos cuantos ejemplos con la iglesia. así. Tristemente. Ahora estoy sirviendo dos señores. Estoy sirviendo el señor de César y el señor César el emperador, el político,
y la iglesia. Y que Cristo estableció bien la diferencia desde el principio. Yes, pero en una crisis ellos me aceptan. Ahora me invitan con el gobernador, me invitan al Senado, me paso con los grandes de la cultura. Las bases de fe. Mira quién está con nosotros, el pastor reverendo tal. Ajá. Pero lo que te brinda autoridad y respeto no es tu autoridad como pastor o reverendo, es por ser figura política. Te secularizaste. Exactamente. Tu púlpito se convierte en el púlpito de tu partido. Y el propósito de Dios nos está dando en estas iglesias. La Esta es la iglesia de este tiempo. La segunda onda, muy marcada, es la psicoterapéutica. Ajá. Porque en el mundo postcristiano, secular, lo que te define son tus sentimientos, tus experiencias. No la ciencia, no la biología, sino tus sentimientos. Sí. El mundo psicológico. ¿Y por dónde va caminando la iglesia? El púlpito se convierte en una sala de terapia. Muy bien. Terapia psicológica. Sí, La psicológica. La consejería no parte de la escritura. Sí. Parte de Jung, de Adler, de Freud, de Rogers. Ellos son los que entienden la condición de la crisis existencial del ser humano. Ellos tienen la solución. Es un embuste. Y yo le decía esto mismo a mi estudiante de la Escuela de Medicina en Harvard, cuando tenía que cada año dar una conferencia en la Escuela de Psiquiatría. Sí. Y yo dije, miren, primero ustedes saben que ustedes no son una ciencia. La psicología, psicoterapia no es científica. Ellos lo sabían, no. Ustedes tienen un vocabulario científico, pero ustedes no son reconocidos por nadie como una ciencia legítima. Ustedes tienen más de 400 diferentes teorías que se contradicen una con la otra y no hay una metodología normativa para todas estas teorías. Anyway, pero ¿qué sucede? La secularización, porque la gran 90% de los psicólogos respetados y psiquiatras en el mundo moderno son paganos, son ateos o agnósticos. Sí, sí, eso. Pero eso ellos es son verdad. los que me dicen a mí como pastor cómo yo resuelvo tu crisis existencial. Y note que en el DSM-5, que es el manual diagnóstico de psicología y psiquiatría, es la Biblia de ellos, en ningún lugar el ser humano es pecador. Entonces no hay ninguna psicología que te ayude con la crisis existencial bíblica cristiana, que es que somos pecadores, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ningún justo. ¿Ver? La psicología ninguna puede bregar con esto, porque de entrada el supuesto axiomático rechaza que somos pecadores. Pero por ahí se ha encaminado a la iglesia. La solución, vamos a usar esta metodología psicológica que son masajes. Como me dijo el director de Escuela de Psiquiatría en Harvard, episcopal cristiano, me dice, mira Sullivan, la verdad del caso, nosotros nos hacemos ricos porque ningún psicólogo o psiquiatra puede sanar a uno, ninguno. Lo mejor que podemos hacer es acompañarlo. Y darle medicina. Sí, la respuesta es farmacología. Exacto. ¿Ves? Farmacología o en algunos casos, si es cirugía. Exacto. Entonces, pero ninguno puede sanarte. Entonces, y uno cambia. Si Freud no te ayudó, vete entonces a Rogers. Tuviste 3 años con un psicólogo rogerian, él no te ayudó, entonces vete a Jung. Y te va 3 años con Jung en la metodología psicoanalítica de Jung y tampoco te arregló. No, es un ateo número 1. El asunto es cómo te va a arreglar si no está bregando con la enfermedad. Exacto. Está bregando con la fiebre. La enfermedad existencial, la Biblia lo llama pecado. Exacto. Entonces, esas dos corrientes, política y psicoterapéutica, son los caminos que la iglesia postmoderna, postcristiana, en crisis de identidad e inferioridad, quiere hacerse aceptable. Eso está correctísimo. Pero las iglesias protestantes, mayormente Anabautista, Pentecostal y otros, no tenemos foros conciliares para bregar con estas nuevas preguntas y doctrinas y falsas doctrinas que han surgido. Que eso es una asignación para la iglesia. Yo le tengo una pregunta bien importante, amado.
¿Qué relación tienen estos concilios de los cuales hablamos con el canon del Nuevo Testamento? Bueno, primero en los concilios, ya para el primer concilio, 325, ya la iglesia había reconocido su canon. Canon del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Porque la iglesia cristiana no tuvo nada que ver con el canon del Antiguo, sino Testamento. reconoció Muy y bien. recibió Muy bien. el carácter, naturaleza divina del Antiguo. Ahora, ¿qué sucede? Que en todos estos concilios el supuesto fue las escrituras son palabra de Dios, punto. Sí, De aquí es que parte la iglesia en lo que cree, lo que entiende y lo que es llamado a vivir. Hoy, la iglesia típica hoy, básicamente no reconoce su propio canon. sí. El hecho que la política o la psicología se vuelven en los nuevos canons. Y Exactamente. así otras cosas. Entonces, y que no se dan los foros de reflexión bíblica, teológica, de oración, de reflexión junta, a mirar a estas falsas enseñanzas Sí, que se han introducido a la iglesia. sí, Nuestras iglesias no tienen el mecanismo. sí. Y si un concilio dice Wow. esto, el pastor dice, muy bien, me voy del concilio, me voy independiente y yo, Sí, yo y hago entonces y no le enseño hace frente a lo esa que yo quiero. situación. No es que no lo hacen. Es parte del estilo moderno. Sí, ¿Ve? El estilo para la iglesia hoy no es la Biblia, es la cultura. exacto. Entonces, pero no hay criterio para la comunidad de iglesia atender a esas crisis. Sí, Entonces hoy son ¿cómo se dice? Tipo de corporations. Ahí son McDonald's contra Burger King. Entonces aquí tenemos una iglesia Asamblea de Dios y a dos esquinas tenemos una Mission Board. Las dos pentecostales, Burger King y McDonald's. usted escoge la que quiera. ¿Ve? Entonces y que ni se respetan. Sí, Es decir, y aquí está Mission Board y viene un pastor independiente, el Señor, el Espíritu me dijo, y abren la próxima esquina frente a las otras dos pentecostales y abre otra pentecostal, porque supuestamente el Espíritu Santo me dijo. Y ahora, cierro con esto. Sí. La mayor crisis que la iglesia en estos concilios era una crisis distinta. Hoy la crisis del creyente típico es un alfabeto bíblico sí, y comienzo desde el altar. El creyente típico no lee ni estudia la Biblia. ese es el problema. Está correcto. Es un alfabeto. Entonces, en el púlpito estamos viendo lo mismo, similar, Sí, con el modernismo. Gracias a Dios que Dios ha levantado mujeres y hombres bien preparados, educados, universitarios Sí. en nuestras iglesias. Gloria a Dios por eso. con compromiso con Yes. Dios y con identidad de Dios. Pero, el Señor me llamó al ministerio. Ok. Uno de mis estudiantes, brillantísimo, PhD de Cornell, Wow, en Chemistry, en imagínese. honores, director del Departamento de Estudios de Investigaciones de la UPR. Y yo le digo, Señor te está llamando a mí, sí. ¿Y cuándo tú te vas a ir al seminario a aprender teología, Biblia y exégesis? Sí, porque eso es Porque otra cosa. tú no eres que un científico. Que ellos mismos se enseñan. Ese es el problema. Tú entras a una nueva disciplina. Sí, Tú eres una autoridad en química ya, pero ahora aquí exactamente. tú eres un novato. Así es. Entonces, Correcto. ¿cómo tú te vas a preparar para este nuevo llamado? Gracias a Dios que Él lo hizo, por eso vino a ser mi estudiante en el Qué seminario. bueno, qué ¿Ok? bueno. Pero ¿cuántos tenemos en el ministerio? Abogados, psicólogos Sí. y otros, Sí, grandes pastores, y nunca han pasado un día como estudiante formal, teológico, bíblico, bajo un maestro. Pablo lo dijo. Nunca. Que se iban a autoproclamar Sí. maestros y que la gente se iban a amontonar. Exacto, pero ¿qué sucede? Que porque Eso es este la tiempo. autoridad que te extiendo como pastor no es Ajá. porque tú estás preparado como pastor, Sí, sino como yo te respeto como abogado, yo te respeto como médico, exacto. pero eres un neófito en lo bíblico teológico. ¿Y qué tú haces en el altar? Esa es la nueva crisis del Muy bien. liderazgo pentecostal, Sí,
que su liderazgo se afirma por su identidad secular. Amén, amén. No por su capacitación y Muy preparación bien. con el mismo disciplina y sacrificio que tuvieron para ser abogados y médicos. Sí. Pero cuando viene a prepararse para el ministerio, no le interesa, como me dijo uno Eso de es mis eso, estudiantes por de eso es que escuela no enseñan bíblica. nada. Por eso es que Dice, no enseñan nada. te vamos a nombrar pastor. Sí. Ok, ahora le digo a mi pastor, ¿y cuándo te va a ir a estudiar las escrituras ahora? ¿Cuándo va a ir al seminario en Boston? Al colegio. No, ¿para qué yo necesito ir a un seminario, un colegio bíblico? Si yo tengo un PhD de Harvard en español, Qué de terrible. profesor de Triste. español, PhD. Así es. Yo sé leer y escribir, yo no necesito ir al seminario. Y yo le dije, te dedicaste con mucho esfuerzo a ser profesor de español Muy bien. y no estás dispuesto Así a estamos. prepararte con esa excelencia para ser expositor de la palabra. Así estamos. Qué Muy bien. vergüenza. Tremendo. A los 2 años nos fuimos. Yo estoy cansado de tus locuras del púlpito y tus falsas doctrinas. Porque como tú no reconoces las Sí. locuras y las estupideces que tú estás predicando, Sí. porque tú eres un neófito en la Biblia, nosotros nos vamos. Porque ¿quién se está afectando? Mis hijos, mis hijas, mis hijos. Papi, pero mira Sí. lo que está diciendo el pastor. Sí. Pero eso no es Pero bíblico. eso está pasando ahora mismo. Seguro, pastor. por eso, esta es la otra Y esa es una fase. razón por la cual estamos en este programa, ¿sabes? Yeah. Pero qué bueno ha sido compartir con usted, amado. Bueno. Y que usted aceptó mi invitación. Estoy bien contenta, bien honrada de su visita, ¿verdad? Y de verdad le digo a nuestros televidentes, bueno, a los que nos están viendo por el medio del internet, ¿verdad? Porque la televisión pasó hace un montón de tiempo. Pero le damos las gracias por haber estado con nosotros. Y esta entrevista ha sido muy importante, bien importante, donde se han establecido y donde se han hablado una serie de temas bien candentes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ya estaremos con ustedes en una próxima ocasión. Dios le bendiga.